Muy buenas tardes, mi nombre es Mariela León. En este video voy a exponer lo que es la estructura de la corteza cerebral y sus funciones según sus áreas corticales específicas. Aquí podemos ver el dibujo de la corteza cerebral. La definición de esta es que es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Esta tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. Esta capa se pliega de forma compleja. Son elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamadas surco o cisura. Hablando de la estructura de la corteza cerebral, esta es como le decía, es una capa densa de cuerpos neuronales, o que consta de cuerpos neuronales, que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo por debajo de la pía madre craneal. Esta capa tiene una capacidad compleja de muchas elevaciones y giros, depresiones o surcos, como les decía anteriormente. Esta configuración estructural es una característica importante de la corteza cerebral. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos, según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos se llaman frontal, parietal, temporal y occipital, o tienen su nombre de cuerpo como los huesos craneales suprayacentes. También hay dos lóbulos. Uno de ellos es el lóbulo de la ínsula, se encuentra profundo en el surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se ubica en el aspecto medial del hemisferio cerebral. Las áreas funcionales de la corteza cerebral, vamos a hablarle de esto. Adicionalmente, la corteza cerebral puede dividir, se puede dividir en 3 áreas funcionales, primarias, secundarias y de asociación. Las áreas corticales responden por funciones elementales, tanto motoras como sensitivas. Y esas son las áreas primarias. Las áreas secundarias se encuentran alrededor de cada área principal, cada área primaria, y reciben proyecciones aferentes de las áreas primarias correspondientes y el tálamo. Estas áreas son las responsables de ingresar las señales de las áreas primarias. Son las informaciones recibidas del tálamo para refinar los estímulos convenientes de las áreas primarias. Vamos a hablar de la área sensitiva. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida de los diferentes sentidos, como son la vista, oído, olfato, tacto y sabor. Y esta misma área se puede dividir también en 2 áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto de áreas de asociación primaria como de las zonas inferiores del encéfalo. El objetivo de las áreas diferentes, zonas de asociación tanto primaria como secundaria, es el de crear patrones de reconocimiento y de conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria. El área motor. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia
motoneural, motoneural, de tronco y de médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento. Estas son el área motora primaria, área del lenguaje de Broca. También tenemos área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas, abstractas, tales como los mecanismos de memoria, cognición, dominio de emociones, capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Vamos a hablarle de las funciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales que procesan varios estímulos y son responsables por funciones cerebrales especiales, tales como funciones sensitivas, como le hemos dicho antes, motoras y cognitivas superiores. Sus neuronas reciben informaciones de varias estructuras subcorticales, las cuales son elevadas por el tálamo, al igual que por otras regiones corticales mediante fibras de asociación. Luego las fibras neuronales de la corteza cerebral se proyectan hacia varias estructuras del sistema nervioso central, incluyendo otras regiones corticales, el tálamo, los núcleos basales, los núcleos del tronco encefálico, los núcleos del puente del cerebro y la médula espinal. En estas imágenes le vamos a presentar las áreas funcionales que se localizan en varios lóbulos de la corteza cerebral. Aquí vemos esta parte que está en color verde, es el lóbulo frontal. Contiene la corteza prefrontal, premotora, motora primaria, área 6 de Brodmann y área de Brodka, áreas 44 y 45 de Brodmann. Este lóbulo es responsable del control del movimiento voluntario y está involucrado en la atención, actividades relacionadas con la memoria a corto plazo, motivación, planeación y también contribuye en los rasgos de personalidad. Aquí podemos ver el lóbulo parietal, su ubicación aquí, donde vemos la imagen verde, color verde. Es responsable de integrar los estímulos propioceptivos y mecanismos receptivos y mecanorreceptivos, perdón. También juega un papel en el procesamiento del lenguaje. Contiene la corteza somatosensitiva primaria, área 2, 3 y 1 de Brodmann. Corteza de asociación somatosensitiva, área 5 y 7 de Brodmann y lóbulo parietal inferior, el cual forma la parte del área de Wernicke. Aquí le podemos presentar el lóbulo occipital. Este contiene la corteza visual primaria y es el centro del procesamiento visual. Aquí podemos ver el lóbulo temporal. Este está involucrado en la decodificación de la información sensitiva en significados para la retención de memoria visual y la comprensión del lenguaje. Contiene la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke. Podemos ver aquí la corteza de la ínsula. Esta juega un papel en el procedimiento de integración del gusto, la sensación visceral, el dolor y las funciones vestibulares. Vemos acá el lóbulo límbico, contiene áreas que se ven involucradas en la modulación de emociones y funciones viscerales y autónoma, también en el aprendizaje y memoria. Aquí podemos, quiero hablarle de lo que es el área de Wernicke. Es el centro de la comprensión de las palabras habladas para integración sensitiva. El área de Wernicke se localiza en la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal, en el punto donde se pone en contacto tanto el lóbulo parietal como el occipital con el temporal.
es aquí donde influyen las señales sensitivas de los tres lóbulos sensitivos, temporal, parietario y occipital. Esta área es por demás importante en la interpretación última de los significados de prácticamente todos los tipos diferentes de información sensitiva, tal como es el significado de las oraciones e ideas, ya sean oídas, leídas, percibidas o inclusive generadas dentro de su propio cerebro. Hasta aquí nuestra exposición de lo que es la corteza cerebral y sus funciones dependiendo de las áreas corticales.